Vamos a esperar un poco que hay gente todavía llegando. Mientras tanto, partimos dándole la bienvenida a la gente que se viene uniendo a esta hora a la Bienal. Estamos en el día de la integración y este es un panel organizado por la Asociación de Oficinas de Arquitectura y el Colegio de Arquitectos, en el cual vamos a hablar de temas de densificación y expansión de las ciudades y cómo eso nos ha cambiado la vida. Va a presentar Juan Pablo Martínez, él es gerente de Asuntos Corporativos de Socovesa, para posteriormente tener una discusión más amplia con un panel con distintos expertos moderado por Rodrigo Giendelman. Voy a hacer una pequeña introducción a este tema, al tema de la integración y por qué creemos que es impostergables. Consideramos impostergable diseñar una nueva generación de políticas urbanas que combatan las desigualdades que afectan nuestras ciudades. En ciudades segregadas como la chilena o las del resto de Latinoamérica, los ingresos de las personas no solo determinan su acceso a bienes de consumo, como vestimenta o comida, sino también a bienes públicos, como áreas verdes, educación y salud municipal. Un solo ejemplo, el Índice de Desarrollo Humano, que es un indicador que mide salud, educación e ingresos. Las diferencias que se producen en este indicador entre Noruega y el Congo en 7.200 kilómetros se producen en la ciudad de Santiago entre Vitacura y Providencia en solo 22 kilómetros. Estas diferencias se producen prácticamente en cada indicador que miremos. Vitacura tiene 5 veces el presupuesto de La Pintana, 6 veces más estudiantes en colegios municipales, obtienen sobre 450 puntos en la PSU, casi 5 años más de esperanza de vida y 23 veces la cantidad de áreas verdes por habitante. Esto significa que nuestras ciudades se han constituido en verdaderas trampas para acabar con la desigualdad. Una pregunta necesaria en una Bienal de Arquitectura y Urbanismo es ¿cuál es el rol de los arquitectos en el diseño de políticas públicas para combatir estas desigualdades? Creemos que hay a lo menos 2 respuestas. La primera es seguir el rol que hemos estado jugando hasta ahora de arquitecto-diseñador, que opera al final de la fase, ahí donde las políticas públicas han sido definidas, donde el qué hacer, dónde hacer y cuándo hacerlo ha sido trazado y solo nos queda hacer el mejor edificio o espacio público dentro de la normativa existente. La segunda respuesta es expandir nuestro actuar, interviniendo en las políticas urbanas donde son generadas. Ahí, donde el qué hacer, dónde hacerlo y cuándo intervenir es decidido. Si pensamos que esta segunda visión es adecuada, los arquitectos necesitamos un cambio más bien estructural de nuestro quehacer, donde además de pensar en diseños puntuales, también diseñemos los sistemas que generan estos proyectos. Esto significa no solo pensar en plazas y áreas verdes en su fase de diseño, sino, por ejemplo, pensar en plazas de bolsillo, un sistema que ocupa terrenos eriazos. O, por ejemplo, como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, no solo diseñar reparación de patrimonio, sino diseñar un programa de barrios y CITES que genera sistemáticamente la reparación de 100 barrios y CITES. O, por ejemplo, no solo diseñar viviendas o el mejor tipo de viviendas en la periferia de nuestras ciudades, sino además pensar cómo integrar las viviendas sociales a los espacios céntricos. Estos son el tipo de discusiones que vamos a tener en esta tarde y en esta noche. Sin más preámbulos, los dejo con Juan Pablo Martínez, por favor. Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarnos. Y
Y bueno, esto tiene que ver con el proceso de densificación que ha vivido la ciudad de Santiago y las principales zonas urbanas de Chile. Y la invitación es a tener una reflexión sobre cuáles son las implicancias que esto tiene en cómo se ha transformado la ciudad y nuestra forma de vivir, pero a través de un safari fotográfico, porque aquí van a ver muy poquito, la gracia de esto es que van a ver muy poquitos gráficos y vamos a ver muchas fotos sobre cómo ha ido cambiando Santiago y qué es lo que ha significado eso para la transformación de nuestra cotidianidad de todos los días. Vamos a ver primero cómo cambió la principal tendencia urbana desde el proceso de expansión a un proceso de densificación o infilling. Luego vamos a ver efectivamente cómo esta transformación de la ciudad influyó específicamente en nuestra vida, tanto puertas afuera, es decir, en la ciudad, como también dentro de nuestras casas. Vamos a ver el lado B del infilling, que es probablemente lo que muchos quieren ver y lo que hacía falta que se mostrara, especialmente a partir desde el sector privado, porque claramente el proceso de densificación tiene un lado B. Tiene un lado B, pero del cual nos tenemos que hacer cargo, con propuestas concretas. Y finalmente, lo que les queremos plantear es una propuesta que es lo que nosotros hemos definido como densificación equilibrada, que tiene que ver con cómo el sector privado se hace cargo de cómo se inserta en esta nueva sociedad que desarrolla este proceso de densificación. Ok, ¿cómo cambió Santiago de la expansión al infilling? El modelo que predominaba hasta los 90 se entendía como que Santiago crecía como una mancha de aceite. La analogía es bastante clara, es decir, crecía hacia afuera, y ese modelo implicaba que en el fondo Santiago crecía llegando a Tiltil, Buin, Melipilla, Casablanca. Era un modelo que se sustentaba fundamentalmente en la preferencia por vivir en casas, y en donde el auto y las autopistas urbanas eran los principales ejes que nos permitían, ¿no es cierto?, llegar a estas casas que estaban en la periferia. El sueño, la utopía simbólica que había en las personas tenía que ver con el sueño de la casa propia. Esta casa suburbana, ¿no es cierto?, con pajaritos y una gran emoción de tranquilidad, era lo que se entendía, ¿no es cierto?, simbólicamente como el sueño de la casa propia. Sueño que a nuestro entender se cumplió a medias. ¿Y por qué se cumplió a medias? Porque se transformó la principal tendencia sobre cómo vivimos. La gente común y corriente, la clase media, donde están los grandes números de la sociedad, dejó de preferir vivir en este sueño de la casa propia, en las afueras de la ciudad, con experiencia más bien suburbana, y prefirió el centro, eso que muchas veces nos parece como ruidoso, complejo y sucio, pero que no es tan así, sino que hoy día está entregando atributos urbanos que hace que la gente quiera vivir en el centro de la ciudad. Este es un gráfico que llega hasta el 2011, ¿no es cierto?, que construimos a partir del censo, ¿no es cierto?, y muestra la cantidad de viviendas, ¿no es cierto?, que se construyen dentro y fuera del anillo de Américo Vespucio, y lo que muestra claramente es la preferencia masiva y general de los habitantes, ¿no es cierto?, por vivir en el centro de la ciudad. ¿Y eso qué implicó? Que la demanda se fue desde las casas a los departamentos. Esto que es algo que yo como sociólogo nunca lo había reflexionado, la verdad que vivir en un departamento es profundamente distinto a vivir en una casa. La cifra está del 70% que llega hasta el año 2010, si la actualizamos hasta el 2016, ¿no es cierto?, a partir de TokTok, ya está en el 73, 74%. Y cuando vemos a las preferencias de búsqueda, el número llega al 80%. Con esto quiero decir de que este número crece, crece, crece y sigue creciendo. Por lo tanto, lo que uno puede proyectar es que de cara al corto y mediano plazo, la tendencia va a ser cada vez más fuerte hacia vivir en departamentos cerca del centro de la ciudad. Donde se concentra la mayor densificación de la ciudad en comunas como Santiago, Providencia, Ñuñoa y Las Condes. Pero la pregunta interesante desde la sociología, desde los estudios urbanos y desde la economía, ¿no es cierto?, tiene que ver con por qué crece la ciudad hacia adentro. Y ahí lo que desarrollamos una tesis que se llama la tesis de las 5T, y que explica los principales 5 factores por los cuales la gente hoy día prefiere vivir en el centro de la ciudad. La primera T habla de la transición sociodemográfica,
lo que pasó aquí es que se acabó esa familia Zuco, ¿no es cierto? Por la familia Zuco quiero decir esa familia típica de papá, mamá, hijo, hija, perro, ¿no es cierto? Que la verdad que esa familia ya prácticamente no existe. Y cuando desaparece esa familia, ya está la estructura sociodemográfica fundamental para salir de la casa. La verdad que la familia Zuco tiene de fondo un patio con jardín, ¿no es cierto? Idealmente ya con una piscina, pero cuando esta mujer pasa a ser el arquetipo de la sociedad moderna, esa casa queda grande, objetivamente queda grande. Aparecen nuevos nichos de la demanda, los papás a quienes, lo que nosotros hemos denominado como el nido vacío, ¿no es cierto? Los papás que ya no tienen a los hijos, las casas también le quedan grandes, y así los jóvenes universitarios, y así por delante hay un montón de segmentos que nos hablan de una sociedad que se conforma sociológicamente en una estructura bastante más moderna, se van al centro de la ciudad. Lo segundo, quienes vivimos en el centro de la ciudad lo vivimos todos los días, los tacos, ¿no es cierto?, son un desastre, ¿no es cierto? Y este parece ser un problema estructural entre oferta y demanda por calles, a fin de cuentas, y eso implica que este no tiene arreglo. Por lo tanto, todo indica que los tacos van a ser sistemáticamente más complejos, y los tiempos de viaje lo que hacen es que compactan la ciudad. Uno se quiere mover poco. Uno ya moverse intercomunalmente es algo bastante complejo. La tercera T es la T de la transacción y tiene que ver con la transformación económica de los precios relativos. Es decir, antes no se podía vivir en el centro de la ciudad por 2.000 o 3.000 UF. Y hoy día se puede vivir en el centro de la ciudad por 2.000 o 3.000 UF. Es decir, hoy día la gente tiene, la gran clase media, que es donde están los grandes números, tiene la capacidad de vivir en el centro de la ciudad, cosa que hace 10 o 15 años no era posible. La cuarta T tiene que ver con los terrenos. Es decir, la escasez de suelo urbanizable hace que la ciudad tienda a crecer hacia arriba. ¿Okay? Esto es una condición estructural de la industria que hace efectivamente además de que la oferta en general tienda a ser más baja que la demanda, cosa que también está en la esencia del crecimiento de los precios. Y la quinta T, que es muy sociológica, tiene que ver con la tremenda subjetividad de temor que hay en la sociedad, que genera una preferencia acentuada por los departamentos en relación a las casas, porque los departamentos se sienten muchísimo más seguros que las casas, por lo tanto la gente hoy día naturalmente prefiere vivir en departamentos más que en casas. Hoy día vemos todos los programas de gobierno, ¿no es cierto?, que se están haciendo cargo de que el problema número uno en una encuesta como el CEP, que probablemente es de las que más representatividad tiene, ¿no es cierto?, y a la que todos le hacemos más caso, a fin de cuentas, muestran que efectivamente el problema del temor, de la inseguridad ciudadana, es el problema más importante que tiene el ciudadano común y corriente, y esa gran subjetividad de temor hace que la demanda sea más fuerte por departamentos en el centro de la ciudad que por casas en la periferia. Dicho eso, la pregunta es cómo eso transformó nuestra forma de vivir, tanto puertas adentro, dentro de las casas y departamentos, como puertas afuera en la ciudad. Y lo primero, lo más obvio, ¿alguien me puede conseguir agüita? Lo primero, lo más obvio, tiene que ver con que hoy día vivimos en altura. Salimos de la periferia, nos fuimos al centro y hoy día vivimos en el piso 4, 7, 10 y a veces 15. Luego, el boom de la casa usada y de la remodelación, ¿no es cierto?, es cosa de pegarse una caminata por muchas comunas, y la verdad que la arquitectura se está dedicando mucho a lo que es la transformación y la remodelación. Esta es una foto no de las 7 de la tarde, sino que de las 5 de la mañana, 6 de la mañana. El día comienza más temprano y termina más tarde. ¿Y por qué? Porque la gran mayoría de la gente se moviliza en transporte público y es lento, con excepción del metro, que es la tabla de salvación de Santiago. Por lo tanto, el hecho de vivir más cerca, inmobiliariamente, el tema de la ubicación es un tema, por lejos, de los más importantes. Es hoy día un tema tremendamente relevante el hecho de vivir cerca de nuestra cotidianidad, el trabajo, el colegio de los niños, la familia y así por delante. El metro, apretado, seguro, muy heterogéneo, pero siempre a tiempo. El metro, a nuestro entender, es la tabla de salvación de la ciudad de Santiago,
la noticia de la apertura de la línea 6 a todos nos cae bien, y ojalá que siga creciendo la cobertura del metro, ¿no es cierto? Los altos costos de transporte, unido a la escasez de tiempo, ¿no es cierto?, hace que el comercio empequeñezca su formato, ¿no es cierto?, y se ubique lo más cercano a la gente, a objeto de evitar los costos de transporte, ¿no es cierto? Y cuando ya nos vamos adentro de las casas, una de las cosas más interesantes que hemos visto a través de la observación etnográfica tiene que ver con que la cocina dejó de ser un espacio funcional y se transforma en un espacio de sociabilidad, un espacio de encuentro, donde se hacen tareas, donde se ve tele, donde se hacen muchas más cosas más interesantes y más entretenidas que solamente cocinar. Los espacios se reducen y se hacen híbridos, entendido por híbridos espacios en donde ya no es claramente un living, no es claramente un comedor, sino que es una mezcla entre todas las anteriores, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo ahí, encerrado en un círculo amarillo, es una lavadora. Probablemente ahí el diseño no se está haciendo bien cargo de cómo administrar los espacios, pero sociológica y antropológicamente es tremendamente interesante ver cómo la hibridación de los espacios le abre territorio al diseño para que se haga cargo de los espacios reducidos. Espacios reducidos que naturalmente generan problemas para guardar y ordenar. Cuando uno empieza a ver bicicletas colgando, ¿no es cierto?, de las barandas, uno dice, bueno, aquí hay escasez de espacio y también un requerimiento para que el diseño se haga cargo, ¿no es cierto?, de estos espacios reducidos. A falta de jardín propio, ¿qué pasó? Salimos al espacio público, los espacios públicos se están mejorando, pero también es verdad que cuando uno vive en departamento, el departamento en algún minuto te expulsa, te saca afuera, uno se siente encerrado. Y como se siente encerrado, bueno, ¿a dónde voy a correr? A los espacios públicos. Y hoy día vemos que el uso de los espacios públicos crece sistemáticamente y todo indica que van a seguir creciendo. Los parques ya no son solamente verdes y aquí también hay un espacio interesante para el diseño. En cierta medida lo que pasó es que cambiamos la libertad indoor que había en las casas por la libertad outdoor que nos da la ciudad. Hoy día tenemos una ciudad mucho más entretenida. Rodrigo se ha empeñado, ¿no es cierto?, en mostrar lo interesante que está Santiago hoy día. Santiago hoy día ofrece alternativas de entretenimiento, de cultura, restaurantes, actividad, vida. Y lo que sucede es que vivir en departamentos te ofrece el hecho, o sea, la posibilidad de estar en la ciudad, de gozar la ciudad y de vivirla con todas las virtudes que nos está ofreciendo. Pero naturalmente, como prácticamente cualquier fenómeno social que siempre tiene dos caras, el proceso de densificación tiene un lado B, tiene un lado oscuro. Como cualquier proceso de transformación, lo primero que tiene que suceder con los actores sociales es que enfrenten cuál es el lado negativo que tiene este proceso a objeto de hacerse cargo. ¿Cuáles son las externalidades negativas que tiene este proceso de densificación? Lo primero, y lo que ha salido más al tapete público, tiene que ver con la hiperdensidad y naturalmente con los conflictos de comunidad que existen, problemas de convivencia, saturación de autos, ¿no es cierto?, problemas de tránsito, problemas sanitarios, esta idea de que los barrios se revientan. Lo segundo, casas islas y las naturales externalidades negativas del proceso de la construcción, ruido, polvo, viejos y otros temas molestos durante el proceso de la construcción. Esta foto es fantástica porque a fin de cuentas aquí está esta gente tratando de hacer una vida, no sé, lo más normal posible. No es fácil. Los usos no deseados, ¿no es cierto? Porque los departamentos de un ambiente muchas veces también son utilizados como bodegas o como espacios de comercio sexual. Esta foto es real. Y la destrucción de zonas patrimoniales, ¿no es cierto? También hay importantes acusaciones, particularmente contra el sector privado, de que el sector privado, ¿no es cierto?, a veces no respeta las zonas patrimoniales, cosa que, bueno, es interesante conversar en un foro como este. Y lo que no es un lado B, de hecho está mal puesta esta lámina aquí, porque no es un lado B, sino que es algo que es un fenómeno que ocurre bastante más allá del tema de la ciudad, tiene que ver con el empoderamiento de la sociedad civil. Aparece esto que se entiende como el NIMBY Power, es decir, la sociedad quiere opinar, cosa que es bastante razonable. Las personas comunes y corrientes no quieren vivir en una ciudad que sea impuesta o desde el sector privado o desde el sector público. La sociedad civil
quiere tener una opinión, cosa que es bastante razonable. Lo que tiene que suceder aquí con el sector privado, el sector público, es que tenemos que aprender metodológicamente cómo se inserta la opinión de la sociedad civil en el desarrollo de nuestros proyectos. Por lo tanto, esto más que un lado B, es un nuevo desafío, particularmente con respecto al sector privado, sobre cómo nosotros desarrollamos ciertas metodologías para integrar su información, hecho que nosotros ya tenemos varios casos en la empresa en donde incluimos la opinión de la sociedad civil desde el inicio del proyecto, y lo que termina sucediendo muchas veces es que los proyectos mejoran. Cuando se incluye la opinión de la sociedad civil en etapas tempranas del proceso de diseño, lo que ocurre es que el proyecto termina mejorando. Para terminar, una propuesta, lo que hemos definido como una idea de densificación equilibrada, que tiene que ver, a fin de cuentas, cuando uno lo mira más desde una perspectiva empresarial, con cómo se desarrolla ciudad en armonía con los diferentes stakeholders que están interactuando en el desarrollo de la ciudad. Lo primero, y de los temas más importantes, tiene que ver con avanzar desde la legalidad a la legitimidad. Es decir, hoy día los permisos son fundamentalmente el primer paso de un proceso de inversión, ¿no es cierto? Lo que las compañías hoy día se tienen que preocupar es darle legitimidad a esa inversión, es decir, explicar los proyectos a objeto de que la gente los entienda, explicarle las cosas buenas y las cosas malas, ¿no es cierto? A objeto de que quienes rodean a los proyectos estén informados y se conviertan en gente que pueda convivir razonablemente e idealmente que genere mejoras objetivas en términos de calidad de vida, tanto para los ciudadanos como para la ciudad a nivel general. Transparencia total. Esto es una transformación no solamente del sector, no solamente de nosotros los inmobiliarios, sino que es una transformación cultural de los empresarios en general, que han acostumbrado a vivir más bien puertas adentro que puertas afuera. Y lo que tiene que pasar aquí es que los empresarios, y aquí hay un tema de transformación generacional también, los empresarios tienen que aprender, tenemos que aprender a transparentar nuestro quehacer, si la verdad que no tenemos nada que esconder, ni mucho menos. Tenemos que tener la capacidad de explicarles al resto de la sociedad en la que vivimos cuál es nuestra lógica de operación, cuál es el sentido de nuestros proyectos, por qué queremos viabilizar esta u otra inversión. Tenemos que abrir nuestras puertas, tenemos que tener capacidad de diálogo. Esto es una talla personal, cuando veníamos acá, ¿no es cierto? Bueno, se suponía que venía el alcalde Sharp y no quiso venir. Pero muchos me preguntaron, ¿pero cómo van a ir a conversar con Sharp si se van a ir a agarrar del moño? Yo les dije, bueno, exactamente, eso es lo que queremos hacer. No agarrarnos del moño, sino que conversar. Porque si no estamos dispuestos a conversar entre los distintos actores que hacemos ciudad, la verdad es que nos vamos a entrampar en estas discusiones polares que no nos llevan a ninguna parte, estas discusiones de buenos y malos, que a fin de cuentas no tomamos el gran camino del medio que tiene que ver con desarrollar la ciudad y que le haga sentido a todo el mundo. Participación ciudadana. El sector privado en general ha estado reacio a escuchar la opinión de la gente, pero a fin de cuentas la gente suele tener opiniones muy sensatas. Si el punto está en cómo se integra la opinión de la sociedad civil en etapas tempranas del desarrollo del proyecto, a objeto de que el proyecto se pueda adaptar cuando haya sugerencias que son relevantes, y como yo les contaba anteriormente, muchas veces esas opiniones terminan generando modificaciones de diseño que le aportan al proyecto. O sea, la prensa, y aquí no le estoy pegando un palo a la prensa, sino que la prensa busca vender diarios, por lo tanto lo que muestra en general tiene que ver con las grandes discusiones entre sociedad civil y empresarios. Pero la verdad que el 90% de los proyectos que entran en procesos de participación ciudadana terminan generalmente como mejores proyectos, solamente que lo que sale en la prensa son las discusiones polares como la que tiene, ¿no es cierto?, el señor Ibáñez con el señor Sharp. En definitivas cuentas, estamos hablando de que el sector privado tiene que aprender a insertar nuestros proyectos inmobiliarios en un entorno social que cambió. Y eso naturalmente que obliga a que desarrollemos nuevas habilidades, pero bueno, eso es lo interesante de trabajar en la empresa, que tiene que ver con enfrentar desafíos nuevos e ir adaptando a las compañías para que efectivamente entiendan esta nueva lógica cultural que implica que los proyectos tienen que ser un aporte para la ciudad. El diseño y la innovación en arquitectura tienen un tremendo rol que jugar aquí. Estos son espacios privados de uso público, ¿no es cierto?, de Nueva Las Condes, que nos parece que es un tremendo ejemplo. Claramente el diseño y la arquitectura tienen mucho que aportar a objeto de insertar los proyectos de mejor forma. Y nosotros también pensamos de que es muy razonable que haya un aporte proporcional al mejoramiento del entorno.
si nosotros entendemos que los proyectos tienen que convivir con el entorno, ¿no es cierto? Y mitigar en la medida proporcional a cuáles son los problemas que traen consigo. En el límite, cosa que a muchos les ha costado decir y entender, en el límite hay que ajustar alturas y densidades. No hay que reventar la norma. Cuando los proyectos revientan la norma, es bastante probable que en este nuevo contexto social vayan a tener un problema. Hay que estar dispuesto a ajustar alturas, a ajustar densidades, pero también hay que entender que el sector privado tiene que generar retornos, y eso es lícito, es válido, es correcto. Pero eso no pasa por reventar, se puede hacer negocio inmobiliario sin reventar la norma, se puede perfectamente, nosotros lo hemos visto en nuestra oficina. En definitiva, ¿por qué escribimos el libro? Este libro lo escribimos hace no sé, creo que 2 años y medio. Porque nos dábamos cuenta de que había un problema de falta de conversación. Había un problema en donde estaba la sociedad civil por un lado, estaban los académicos por otro lado, estaba el sector público por otro lado con los alcaldes, estábamos los empresarios por otro lado, y no había conversación. Falta conversación, falta ponerse de acuerdo. Esta misma Bienal de Arquitectura nos parece que es un tremendo aporte a objeto de modernizar el sistema en general, porque están invitando a otros actores del sistema. En definitivas cuentas, la invitación es a conversar. A nosotros nos parece que había claramente un diálogo que era impostergable, ¿no es cierto?, en términos de empresa, cuando menos empresa, Estado y sociedad civil, que bueno, nos da mucho gusto poder participar y aportar a que se genere esta conversación. 1.000.000. Perfecto. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Gendelman. Voy a invitar al resto de las personas que van a conversar esta tarde con nosotros. Le pido a don Luis Eduardo Brecciani, por favor, que nos acompañe. Don Luis Eduardo, donde usted quiera. Luis Eduardo es arquitecto y es el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Don Pablo Jordán, por favor, arquitecto, director de la AOA, Asociación de Oficinas de Arquitectos, que tiene una muy buena revista que además la están promocionando y vendiendo 3 por 10.000, así que hay que aprovechar. Yo me compré 3 recenas, así que por eso lo digo. María Elena Ducci, arquitecta, doctora en urbanismo y presidenta de la ONG Ciudad Viva, donde quiera sentarse María Elena. Daniel Ramírez, que viene en representación del alcalde Sharp, encargado de reconstrucción de la alcaldía de Valparaíso. Bueno, Juan Pablo Martínez, que ya está con nosotros, gerente de Asuntos Corporativos de Socobesa. Y nos falta Mauricio Varela, presidente de la ADI, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Ahí estaríamos todos. Sean todos bienvenidos. Visitando recientemente el 3er piso, donde hay una exposición interesantísima de experiencias internacionales que se han aportado a esta Bienal de Arquitectura, hay un video de un filósofo, Paul Virilio, filósofo francés que hace cerca de una década predijo cómo en el siglo XXI el número de emigrantes iba a ser sin precedentes, 1.000 millones de emigrantes, productos de los conflictos, productos del cambio climático. Es muy interesante que tengan la experiencia de ver ese video y que después vayan a ver la exposición o la muestra llamada Exit, que es potentísima y que está muy vinculado con el tema. También hace 6 años el economista Edward Glaeser publicó el libro El triunfo de las ciudades, donde plantea cómo nuestra gran creación, es decir, las ciudades, nos hacen más ricos, más listos, más sostenibles, más sanos, más felices, más verdes, incluso más ecológicos. Hace algunos meses el intendente Claudio Rego, intendente de la región metropolitana, publicó una foto, subió una foto en Twitter de unas torres de edificios en Estación Central y se empezó a hablar en Santiago y probablemente en más partes del país de los guetos verticales. Empezó una discusión que quizás no se había tenido a nivel tan transversal. Bueno, y por estos días, a propósito de lo que comentaba recién Juan Pablo, se lee también en la prensa esta fuerte discusión entre el alcalde de Valparaíso y un grupo inmobiliario por el desarrollo de 22
edificios de departamentos. Todos estos temas tienen en común una tendencia inevitable, que es la densificación de las ciudades. Y por supuesto una segunda derivada que tiene que ver con cómo nos integramos en una ciudad que cambia de manera tan rápida, así como aparentemente imparable. Yo quería partir preguntándole a cada uno de nuestros invitados, con excepción de Juan Pablo, que ya ha hecho su exposición, ¿cómo ven desde su espacio, desde su lugar en la sociedad, esta tendencia que tiene que ver con, desde mi perspectiva, algo que, como digo, es imparable, que es la densificación de las ciudades, el lugar donde la mayoría de las personas que migran en el mundo buscan un espacio, y cuál es su percepción para poder después entrar un poquitito más en materia? No sé quién quisiera tomar la palabra. Luis Eduardo, obligado entonces a partir. Aló, ahí está. Ya, primero, muchas gracias por la invitación. La verdad que esto daría, se decía en la introducción, que el tema no era solamente la densificación, sino también la expresión de la ciudad, porque ambas cosas van juntas. En la explicación, claramente, pensar la ciudad implica pensar los lugares que se densifican, pero la ciudad también en algunos lugares va a seguir creciendo, y por lo tanto la clave no es si densificación versus extensión, sino que la clave es la planificación, es tener visión de ciudad, poder implementarla y planificarla, más aún esto en una Bienal de Arquitectura, en que nuestro foco debiera ser más que en tomar una opción, sino que construir los instrumentos que nos permitan diseñar la ciudad que queremos. La densificación es algo que llegó para quedarse, especialmente en las áreas metropolitanas. ¿Por qué? Por razones más bien de transporte, de movilidad, de acceso a empleo, etc. Y por lo tanto nos ha sorprendido a todos. Y ha dejado atrás los productos inmobiliarios en algunos casos, y ha dejado atrás y obsoleta algunas decisiones de planificación y generado más bien conflictos. Podríamos decir que hoy día la densificación, a pesar de todos los beneficios que trae, acceso, integración social, reducción de la expansión de las ciudades, generación de usos mixtos, renovación de barrios, se ha vuelto en un tema conflictivo. Y por lo tanto yo agradezco la presentación porque plantea una visión más bien de encuentros y positiva. Incluso se lee una cierta autocrítica de parte del sector inmobiliario a prácticas que han llevado a convertir la densificación en un problema y no en un beneficio, cuando en muchas otras partes del mundo la agenda es ojalá la ciudad no se expanda y se densifique. Yo me atrevería a decir que la pregunta, por lo tanto, es otra, no es si se va a densificar o no, esto va a seguir ocurriendo en los centros de las ciudades, pero además las ciudades son muy diversas, no solamente se densifican, pasan otras cosas, sino que la pregunta que queda es ¿cómo hacemos que esa densificación se traduzca en más beneficios que en costos? Cómo convertimos los conflictos en oportunidad, en lugares de encuentro, y ahí simplemente, para dar pie a que otros opinen, es volver a insistir que el tema de la densificación no es el tema de una opción por una tipología arquitectónica u otro, sino volver a valorizar la planificación de la ciudad, el pensar la ciudad en el largo plazo, en generar certidumbres y en posibilitar distintas formas de renovación urbana de una manera armónica. Y eso requiere formas de participación, se ha dicho anteriormente, pero también requiere capacidad de innovación en productos nuevos. Porque si no, nos vamos a quedar más bien en el caso a caso. Yo me atrevería a decir que ese es el gran debate que reina dentro de esta discusión, es cómo convertimos la renovación de las ciudades en una oportunidad para revitalizar barrios, para generar integración social, que es lo que se plantea en la inicio del foro, pero al mismo tiempo convertirlo en algo que sea una oportunidad incluso para reducir, por ejemplo, impactos sobre cambio climático, etc. Hoy día es más bien visto como algo negativo. Y por lo tanto el tema, insisto, no es solamente en el diseño de los edificios, sino que es volver a pensar que el diseño urbano, particularmente la capacidad de resolver barrio a barrio, es un tema vital, y ahí es qué instrumentos tenemos, cómo participamos y cómo nos damos un gobierno de ciudades que lo permita. Yo me atrevería a decir que el otro tema que surge de la densificación, es cierto que es súper santiaguina la presentación, pero tú lo dijiste al principio, es bien metropolitana. Es que esto también requiere una visión más amplia. Gran parte de los conflictos de densificación es por la visión fragmentada y comunal de muchos de estos problemas, que requiere una visión mucho más amplia, porque el tema del transporte supera los límites comunales y el tema de la densificación es un tema a escala metropolitana. Y probablemente en Valparaíso debiera ser también la misma respuesta. Muchas gracias, Luis Eduardo. Pablo Jordán, director de la AOA, por favor, danos tu impresión. ¿Aló? Sí, buenas tardes a todas, todos, ¿todes? No, nunca. Nunca contan. Gracias por la pregunta, gracias por estar acá, gracias por la posibilidad de compartir con ustedes alguna experiencia. Un poquito no solo el cargo que ocupo ahora y la representación de la AOA como Asociación de Oficinas de Arquitectura,
preocupados de este tema, como de todos los temas que tienen que ver con esta bienal y con el ejercicio, obviamente, de la profesión y del urbanismo. Desde la experiencia personal, 30 años, 40 años de vida profesional, yo no me acuerdo cuántos son, pero son hartos, y buena parte de ellos dedicados a los temas del desarrollo urbano, de las políticas sociales, de las políticas públicas, de la vivienda social, del urbanismo, de la planificación urbana, más recientemente, y finalmente de los grandes proyectos urbanos de desarrollo urbano. En ese sentido, creo que la pregunta tuya sobre la densificación es una palabra más de un largo itinerario de palabras posibles que tienen que ver con el desarrollo de cualquier ciudad. La densificación es un proceso natural, ha sido así siempre, es histórico, y tiende a ser ahora en nuestras ciudades un tanto pendular. Está respondiendo fundamentalmente a no solo el conjunto de de tesis y de test que nos muestra la presentación, sino también a factores súper potentes, como es el tema de justamente la definición de los límites urbanos, la disponibilidad de suelo urbano, la integración entre inversión pública en promoción del desarrollo urbano, que solíamos tener mucha y muy buena en este país, en apertura de carreteras, en conexiones de transporte, en generación de programas de desarrollo urbano, la remodelación San Borja, permítame salirme del contexto inmediato, pero la remodelación San Borja en Santiago de Chile, mucha de la vivienda en altura que se ve hoy día en la ciudad de Valparaíso fueron construidas todas a partir de esa visión, un Estado que a través de políticas de gobierno dirigidas a la concentración de población, no a la densificación, a la concentración de población y a la respuesta a vivienda después de procesos increíbles de migración. Hoy día decimos las grandes migraciones urbanas de Chile ocurrieron en los años 60, con un traslado gigantesco de población desde el campo hasta las ciudades. Hoy día la migración en Chile es un dato bastante menor comparado con el crecimiento natural y endémico de nuestra población. Sin embargo, es importante culturalmente y lo vemos como un desafío. Entonces, la densificación es una respuesta formal a una necesidad de rentabilizar inversiones públicas y de dar respuesta a vivienda, servicios, acceso a espacios públicos, etc. Todos aquellos elementos a poblaciones que llegan o se avecinan a una ciudad buscando justamente oportunidades de empleo, de educación, acceso a servicios y mejorar su calidad de vida. El mundo es un mundo urbano, tiende a ser un mundo urbano. Chile es un país líder en estas materias, tiene un porcentaje de población urbana muy, muy alto, mucho más alto que las cifras que exhibe esta bienal como fundamento a las políticas habitacionales. Somos un país que estamos sobre el 85% de nuestra población es urbana. Tenemos los servicios, o sea, por tanto, también tenemos una plataforma de desarrollo súper rica y potente como para poder enfrentar lo que yo percibo que trasunta la discusión de la densidad en Chile, que es la calidad. Lo que estamos buscando hacer son ciudades de calidad. Estamos pidiendo como sociedad y como discurso social la búsqueda de valores, atributos, indicadores que den respuesta a búsquedas de calidad. Calidad de vida, dicen algunos, calidad de barrio, dirán otros, calidad de servicios, respuesta del Estado, respuesta del empresariado hacia funciones que son más bien de carácter social, agregado, comunitaria, y no solo al individuo cliente, sino que al colectivo, etc. Hay allí un punto, un área extraordinaria de oportunidad, de mejoramiento permanente y sostenido de nuestras ciudades, que pasa por proyectos más intensivos en vivienda en habitantes por hectárea. Se dijo una cosa en la presentación que en ese sentido a mí me hace mucha lógica, ¿no es cierto? Esta noción de reventar la norma. Los que nos dedicamos a hacer normas urbanas y a planificar urbanamente esta ciudad por los últimos 30 años, esta ciudad, esta sociedad y este país, sabemos cuáles son las técnicas que hay. Las normas en Chile son desde y hasta. Y es básicamente eso. Nadie obliga a un inmobiliario, nadie obliga a un desarrollista de un proyecto a reventar la norma. ¿Qué lo obliga en definitiva? ¿Qué lo empuja hacia qué? Hacia esa, una demanda creciente, sostenida, o un sentido de oportunidad? ¿Son los costos quizás? ¿Es el valor del terreno? Y empezamos a buscar, podemos investigar cuáles son las razones que hacen que las inmobiliarias, que se las ve como malos partícipes de este proceso, buscan reventar las normas. Yo creo que no las revientan. Toda la planificación urbana de Chile se hace con un factor. Es decir, tú calculas las densidades
Y siempre la regla urbana es que se van a completar en un 65%. Ninguna ciudad completa, satura la norma de sus zonas planificadas. Dicho eso, veo con mucha alegría que se retome en nuestra sociedad la conversación, el diálogo no impostergable, necesario, entre los actores que participan de este proceso. Los procesos de transformación urbana, cuando son agregados, requieren de gobiernos locales fuertes, de gobiernos centrales claros, que fijen políticas y las respeten en un periodo y en un horizonte de tiempo que permita que sean asimiladas y desarrolladas por los ciudadanos. Y los ciudadanos van desde el más humilde ciudadano que convoca a la sociedad a que le ayude con un subsidio habitacional, hasta el más rico emprendedor de los ciudadanos. Son todos ciudadanos, todos tienen derecho a voto, todos son comunidad y por lo tanto tienen que tener todos espacios de respuesta. En ese sentido, me alegra que estemos retomando el tema, que lo veamos de una perspectiva más amplia. Oferta, ¿qué podemos hacer los arquitectos? Que una pregunta que sale en el plan, ¿qué nos cabe hacer al arquitecto? Se nos propone, en la publicación se nos propone que nos hagamos cargo de las políticas públicas. Por la gran flauta, llevo 40 años haciéndonos cargo de las políticas públicas, con Luis Eduardo llevamos tanto, con la María Neta. O sea, la verdad es que hace muchos años y nunca hemos tenido un ministro de la vivienda arquitecto, que es otra cosa. Tuvimos uno, perdón, sí, la Sonia, perdón, tienes toda la razón, muchas gracias por recordármelo, pero algo pasa, pero hemos estado en eso, se ha trabajado muy duramente aquí en este panel, hay personas que han dedicado su vida a aquello, así que bien, que nos vuelvan a llamar a aquello también está bueno. ¿Qué podemos aportar los arquitectos? Diseño. No descartemos la posibilidad de hacer una cosa que está explícita en esta publicación y más recientemente en las declaraciones que la propia ADI ha estado entregándonos, la Asociación de Desarrollistas Inmobiliarios. La densificación equilibrada la llaman. Yo la podría llamar la densificación diseñada. Y me gustaría que elaborásemos y que tuviésemos los espacios para, en conjunto con los municipios, en conjunto con las inmobiliarias, en conjunto con las comunidades, pudiéramos identificar territorios, sectores de nuestras ciudades que queramos densificar, en los cuales haya acuerdo y diseñemos proyectos para ello, planes maestros, diseños integrales, planes estratégicos, porque no solo se construye la ciudad edificio a edificio, o plan regulador a plan regulador, hay un intermedio, hay una interfase, que es la que nos integra. Y ese es el gran aporte que pueden hacer los diseñadores urbanos y los arquitectos de este proceso. Pablo, tengo que hacerte una pequeña contrapregunta, rompiendo un poco el orden, pero no puedo dejar de hacerla en este momento. Un ascensor que se demora 20 o 25 minutos para un propietario o para un arrendatario en un edificio, ¿no es explotar la norma? Como uno de los ejemplos que hemos visto. Es absolutamente impresentable y de hecho no es reglamentario. O sea, evidentemente que no se trata, creo, en este foro de defender o de postular detalles tecnológicos de la construcción de un edificio como el que tú señalas, pero evidentemente que el estudio de ascensores que pide la norma chilena para la aprobación de un permiso de edificación en un edificio incluye un estudio de velocidad de desplazamiento, tiempos de espera, el número de pisos, etcétera. Eso se llaman estudios de ascensores. Si estuvo bien o mal ejecutado, no sé. Evidentemente a mí me parece impresentable vivir en un departamento y esperar 20 minutos el ascensor. Como me parece impresentable vivir en una ciudad y esperar 40 minutos la micro. O me parece impresentable presentar un proyecto a una subdivisión de un suelo y esperar 3 años y medio que la municipalidad lo apruebe. Entonces, hay muchas cosas que son absolutamente reñidas con nuestro estadio de desarrollo, Rodrigo. Yo creo que nosotros somos un país que ha alcanzado, algunos dicen 20, 25 mil dólares per cápita, nos creemos la OECD, nos creemos todo el cuento, pero yo te acabo de dar 3 ejemplos que se parecen al del ascensor, que me pregunto, bueno, ¿y dónde queda esa integración que se busca entre las energías productivas de ciudad, no solo las comunitarias, sino que también las empresariales, las de los arquitectos, para llegar a un producto? Finalmente, la ciudad es un producto y el edificio es un producto. El proyecto es la unidad de convergencia. Y nos cuesta mucho hacer proyectos hoy día. Nos cuesta mucho. Trabajamos 3, 4 años para obtener un permiso de edificación, construimos el edificio hasta la mitad y después nos congelan el proyecto. Porque hay un vecino que dice que hay una tapia que está mal puesta. No sé. Hay una sensación, y por eso me alegra, vuelvo a repetir, me alegra que estemos acá y que lo podamos conversar en una sensación de diálogo, ¿no es cierto? Creo que nosotros estamos quedándonos pegados y perdiendo oportunidades, pero todos los días, y a velocidades sorprendentes, de hacer mejores ciudades, mejores proyectos, más integrados, con mejores servicios. Y nos estamos quedando pegados en leceras, compañeros. Esa es mi visión
básica y para iniciar. Gracias, Pablo. Daniel Ramírez, encargado de reconstrucción de la Alcaldía de Valparaíso, quizás lo primero que corresponde es preguntarte qué le pasó al alcalde, ya que ha sido aludido justamente en la presentación del libro Infilling, y después, por supuesto, nos interesa conocer tu visión. Sí, por supuesto. Buenas tardes a todas, a todos. Se agradece la invitación. A mí me llegó casi a última hora. Lamentablemente el alcalde tiene un percance mayor con el gabinete, están viendo un tema ultra urgente, y me pidió si podía asistir. La directora Secpla también, que podría haber sido la persona que podría haber estado representando en esta oportunidad, tampoco podía asistir. Así que espero poder representar de buena forma la visión de la alcaldía ciudadana, y esa es la primera precisión, porque esta no es una lucha del alcalde Charp contra la inmobiliaria, o sea, es algo mayor a eso. O sea, hay una base social detrás, hay un proyecto colectivo que es mucho más grande que eso. Yo creo que se ha personificado mucho en la imagen del alcalde como el gran artífice o el que está en contra de la inmobiliaria, cuando en verdad esto es un proyecto que ganó por una gran mayoría el 23 de octubre del año pasado. Entonces, no es solamente que él esté en contra de la inmobiliaria, sino que es el sentir de los barrios, de la comunidad y un poco de lo que estamos hablando. Pero para poder entrar en tema, yo creo que hay cosas que son relevantes, que ya se nombraron anteriormente, que tiene que ver con una densificación planificada. Yo creo que es ahí donde está el eje central de todo este proceso. O sea, hoy día, por ejemplo, tenemos los instrumentos del plan regulador, el PLADECO, que son instancias que al gobierno local le permiten potenciar la mirada de cómo debe construirse el territorio. Y creo que a partir de eso es fundamental también empezar a cuestionarse ciertas cosas. O sea, hoy día la política habitacional o la del Estado de los últimos años ha estado gestionada en el mercado y se subsidia en el Estado. O sea, nosotros lo vemos constantemente en la reconstrucción de la ciudad, 2014, 2017, 2010. Ha sido un proceso donde finalmente lo que hace el Estado es poner en manos de las familias el control de su vivienda. Y finalmente la institucionalidad queda afuera. O sea, hoy día vemos como miles de familias han sido estafadas en el proceso de 2014 y la institucionalidad no dice nada porque es un acuerdo entre privados. Y ahí es donde está el primer problema, yo creo. O sea, hoy día el derecho a la ciudad, el derecho al barrio, el derecho a la vivienda tiene que estar garantizado. Y es ahí donde nosotros, por lo menos nosotros creemos que desde el gobierno local o desde el Estado, eso no está garantizado. Ahora la discusión respecto de con el privado o con la comunidad, y en este caso el gobierno local o central, tiene que ir en función o tiene que hablar acorde a la planificación. No es que nosotros estemos en contra de la inmobiliaria, es que las inmobiliarias tienen que hablar respecto de la planificación de la ciudad, cómo queremos densificar, cómo queremos planificarla. Hoy día el problema es el suelo. El suelo es privado, y eso es algo que no podemos negar. El problema del suelo es que no hay, por ejemplo, ejemplos básicos. CEFAM Las Cañas. Se quema un CEFAM y no tiene un espacio determinado. Van a pasar 4 años y el CEFAM todavía no se reconstruye porque no tiene un terreno donde construir. Porque no tenemos bancos de suelo. Nadie ha entrado en la discusión de cuáles son los bancos de suelos que necesitamos, cómo vamos a desarrollar la ciudad. Hoy día nosotros nos vamos a la parte alta de Valparaíso y hacemos un mapeo de roles y la mayor cantidad corresponde a inmobiliaria. Hay caminos que se vienen, por ejemplo, el Camino del Agua, que es uno que pasa entre la Avenida Alemania y el Camino de la Pólvora. Si pasa el Camino del Agua por ahí, nos vamos a dar cuenta que hoy día no hay una planificación de la ciudad. O sea, va a pasar y todos los terrenos son privados. Entonces, yo creo que hay varias cosas que hoy día tenemos que poner en esta discusión que tiene que ver primero con el suelo. El suelo es privado y el problema no es la materialidad, no es el subsidio, no es si yo puedo optar o no a la vivienda, sino que es el suelo. Nosotros hemos escuchado, por lo menos me ha tocado escuchar en un par de oportunidades, que finalmente para algunas inmobiliarias, para algunos privados, la ocupación del suelo es para lograr la mayor rentabilidad. Y creo que ahí es lo que pasa un poco, lo que pasó un poco en Estación Central, ¿no? Tenemos este gueto vertical que finalmente a través del suelo se logra la mayor rentabilidad. Hay varias cosas que seguramente hay que poner en la discusión y yo creo que hoy día, más que solamente ponernos a disposición,
son los barrios, el territorio, los que tienen que tomar iniciativa en este tipo de cosas también. O sea, la comunidad es parte fundamental del desarrollo de una ciudad. Son ellos finalmente los que viven día a día en el lugar y los que permiten poder ir unificando esta idea, ¿no? Porque finalmente un poco lo que me pasa a mí también cuando yo veo un poco estos proyectos a nivel regional o a nivel municipal, que se proyecta hacer una calle, pero no tiene mucha relación con la ciudad y tampoco tiene mucha relación con el barrio. Entonces, hoy día por lo menos lo que nosotros proponemos es empezar a ver líneas que sean líneas conductoras, ¿no? En la política del desarrollo de una ciudad, donde finalmente hay una conexión entre cada uno de los proyectos grandes y que finalmente nos permita planificar la ciudad de una buena forma. Hoy día el problema no es la densificación, lo vuelvo a repetir, es cómo planificamos y cómo nos sentamos en una mesa a conversar acerca de esa planificación y nos ponemos a disposición. Yo creo que esa es una de las grandes labores que tenemos hoy día, es que ojalá el privado, ojalá los gobiernos locales, ojalá el gobierno regional y central se pongan a disposición de la planificación de la ciudad. Eso. Muchas gracias, Juan Pablo. Mauricio Varela, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Toda esta polémica que tuvimos este año, producto del tuiteo del intendente Orrego, del tema de los guetos verticales, de mostrar esas imágenes, de hablar de la velocidad de los ascensores, del hacinamiento, del envejecimiento probablemente no muy positivo que puedan tener algunos de estos edificios. Debe haber sido un año difícil justamente para los inmobiliarios producto de la mala imagen sucedida a propósito de este evento. ¿Cuál es un poco la reflexión? Yo entiendo que hay un mea culpa importante, yo entiendo que además hay todo tipo de inmobiliarios dentro de un paquete grande, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es un poco la reflexión que se ha hecho dentro de este gremio, digamos, y cuál es un poco tu visión justamente de lo que estamos conversando? Sí, muchas gracias por la invitación y por la pregunta. Claramente el proceso de densificación, aunque es absolutamente cierto que es un proceso natural, ¿no, verdad? Que viene hace mucho tiempo y que es común en las ciudades, pero como fenómeno se ha acelerado muchísimo en Santiago, donde la dinámica cambió desde el crecimiento en periferia al crecimiento en el centro, digamos. Y creo que eso hace que todo esto que estamos conversando hoy día sea mucho más relevante que lo que era en los 90. En los 90 la discusión era sobre el crecimiento en la periferia y que las ciudades se iban a extender demasiado y cómo, ¿no, verdad?, compensábamos las externalidades negativas que generaban los proyectos. De eso se hablaba, de eso se regulaba, y a nadie le preocupaba mucho el proceso de densificación, que igual se daba. Entonces, importa mucho en qué está la sociedad, qué es lo que está pasando a la sociedad y qué tipo de desarrollo inmobiliario está demandando. Eso como contexto. El tema de los guetos verticales y tu pregunta. Nosotros sabíamos, primero, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios es una asociación gremial, agrupa alrededor de 36, 37 empresas, muchas son grandes, también hay medianas y hay pequeñas, pero en general todas comparten un sello de un desarrollo responsable, sostenible, sustentable, digamos, somos actores de largo plazo en la industria, dentro de una industria que tiene cientos de actores. Entonces acá estamos lejos esto es una industria sumamente competitiva, muchos actores, bajísimas barreras de entrada, cualquiera se puede transformar en un inmobiliario, no hay que tener ninguna profesión, es cosa de lanzarse a emprender, en ese sentido es una industria súper abierta, se pueden subcontratar en el mercado todos los servicios, la arquitectura, la construcción, las especialidades, etcétera. Por lo tanto es una industria con todo tipo de actores y eso es importante respecto de estas discusiones. En ese sentido tiene una composición de industria muy distinta a lo que son otras industrias de otro tipo. Por lo tanto, nosotros agrupamos una fracción más pequeña, digamos, en cuanto al número de actores, más allá que somos muy relevantes en cuanto a la cantidad y a la calidad de los proyectos. Ninguno de las empresas que está en la Asociación de Inmobiliarios ADI desarrolla estos proyectos que han sido, ¿no, verdad?, catalogados de guetos. Creo que son proyectos que tienen serios problemas en la forma como se insertan dentro de su entorno. Son proyectos que responden a una lógica, que es que, ¿no, verdad?, hay una demanda importante por vivir en la zona céntrica de la ciudad de Santiago y hay una demanda por vivir en espacios pequeños. Cuando uno vive en el centro de una ciudad, evidentemente el metro cuadrado es mucho más caro que en las afueras y por lo tanto
uno demanda, está dispuesto a vivir en menos metros cuadrados. Por lo tanto, la lógica de vivir en un departamento pequeño en una zona céntrica es una lógica que creo que la mayoría puede entender. Si uno quiere vivir mucho más holgado, probablemente vive en las afueras. Entonces, los formatos pequeños que a veces se tildan como negativos, creo que no son per se negativos, sino que responden a una lógica. Si yo quiero vivir súper céntrico, es muy difícil pagar, ¿no, verdad?, un departamento grande, entonces vivo en un formato más chico. Creo que ahí hay una cosa, no es negativo eso. Tampoco es negativo que la gente hoy día, como explicaba Juan Pablo, la familia Suco ya no es la conformación única a la cual hay que responder. Yo me preguntaba si las generaciones sub-25 entenderán lo que es la familia Suco. Suco. Casi que deberíamos traducirlo, ¿no? Pero Sí, era como un comercial de unos jugos. Es muy ¿cierto? ochentero, sí. Que mostraban una familia de papá, mamá, hijo, hija, una cosa así, ¿no? Cierto. Entonces, hoy Hago, día, hago la traducción porque Muy de estoy los 80. seguro que los sub-25 no tienen idea de lo que... Como los Simpsons, eso sería más fácil para Claro. estos tiempos. Gracias. gato, perro. Entonces, hoy día hay familias, ¿no, verdad?, unipersonales, de hecho es el segmento que más crece, hay una demanda tremenda de gente que vive sola. Entonces, todo eso por el lado de que hay una demanda y una necesidad de vivir céntricamente en formatos pequeños. ¿De dónde nacen los guetos verticales? Nacen de esa lógica, llevada al extremo, con proyectos que no se insertan adecuadamente y que de alguna manera buscan usar toda la norma disponible y buscan poner a disposición del mercado productos económicos, lo más barato posible. Esa es la forma de competir que tiene una empresa que desarrolla estos edificios que han sido, el lado positivo llamarlos hiperdensos, digamos, ¿ah? Y si yo quiero vender lo más barato posible ese tipo de departamentos, entonces uso la norma al extremo y bajo los costos todo lo que puedo. Por lo tanto, pongo la mínima cantidad de sensores, lo más barato posible, dentro de una verdad, evidentemente, que razonablemente que funcionen, y termino, ¿no, verdad?, en este extremo. Entonces tiene la ventaja que pongo a disposición del mercado productos muy baratos. Pero la reflexión mía es, no es razonable que en un desarrollo las únicas personas que valoren tu producto sean tus clientes, porque efectivamente los departamentos se venden, y si alguien te los compra es porque lo valora. Pero no es razonable que solamente tus clientes estén dispuestos y todo el resto de la población da la impresión de que les parece que tu desarrollo es conflictivo. Entonces creo que ahí responde a la lógica hoy día que hay que saber insertar los proyectos en el entorno, hay que entender quiénes son todas las personas que tienen algo que decir al respecto de tu proyecto, y ahí creo que esos edificios tienen un problema. Volvemos a la legitimidad versus la legalidad, ¿no? Exactamente, son proyectos que probablemente son legales, creo que no hay una discusión muy relevante hoy día, muy válida respecto a si son o no legales, son legales, pero tienen un problema de legitimidad, tienen un problema de sostenibilidad, da la impresión de que son edificios que con el tiempo se van a deteriorar mucho, por esto que están hechos con esta lógica de vender lo más unidades lo más barato posible. Una consideración, nosotros como yo soy gerente de Socobesa y dentro del grupo nuestro hemos hecho edificios en Estación Central con la misma norma de los guetos verticales, y hemos hecho edificios que no han sido catalogados de guetos verticales, son edificios de bastante buen estándar, y donde hemos hecho, como les digo, edificios bastante razonables, que venden unidades un poco más caras, y son edificios que han sido súper exitosos, no solamente de la mirada económica de negocio, ¿no, verdad?, del privado, sino que son edificios que funcionan bien, que han tenido plusvalía, que la gente que los ha comprado está contenta, que los vecinos no tienen ningún problema. O sea, con la misma norma se pueden hacer edificios que sean absolutamente razonables. ¿Ah? Entonces, efectivamente, para la industria, esta discusión de los guetos verticales es dolorosa, porque sabíamos, esto está hace tiempo, estos edificios no son nuevos, se vienen desarrollando hace varios años, y por diversas razones no nos habíamos atrevido a salir a criticar, a plantear una postura, digamos, de decir, oye, acá tenemos un problema, sino que más bien todas esas discusiones eran en privado, y fue el alcalde, el intendente Orrego quien lo planteó, y esto agarró fuerza ahora, probablemente porque el tuit fue adecuado, fue en el minuto adecuado y agarró fuerza. Y hoy día, y eso nos ha llevado a cuestionar la forma como la Asociación de Inmobiliarios está enfrentando este debate, y hemos salido a plantear posturas mucho más propositivas, salir a hacer de alguna manera
una autocrítica. Hemos hecho un plan estratégico que tiene una mirada de mediano plazo de la industria, donde hay 4 pilares que tienen que ver, digamos, básicamente con gobernanza de la ciudad, ordenamiento territorial, participación ciudadana y transparencia del mercado financiero, que, digamos, son todos aspectos que inciden sobre el desarrollo de la industria. Nos parece que en general vivimos en un minuto donde el empresariado como un todo, digamos, recibe muchas críticas, digamos, por lo tanto creo que simplemente hay que trabajar. No pretendemos ganar premios de ser populares, sino cumplir nuestro rol. Y creemos que los desarrolladores inmobiliarios tenemos mucho espacio para hacer un aporte. Una consideración general, el desarrollo inmobiliario se hace hoy día en una industria que está regulada. O sea, uno no construye en cualquier parte lo que a uno se le ocurre. De alguna manera, quizás parte de lo que se dijo, no sé si estaba muy claro, de que queremos, ¿no, verdad?, una densificación que sea regulada. Yo creo que quizás se puede mejorar la regulación. Yo creo que hay mucho espacio para mejorar la regulación, mejorar la planificación. Pero todo lo que se construye en Chile, y específica mucho más aún en las ciudades donde hay mucho más revisión, etcétera, se construye con normas que están establecidas. Solamente se construye lo que la norma permite como máximo en un proceso que tiene diversos pasos de aprobaciones, tanto para darle inicio a las construcciones como después para darle uso a las instalaciones. Entonces, es una industria muy competitiva, muy abierta y regulada. Creo que tenemos mucho espacio para mejorar la regulación. Creo que el desarrollo de la densificación de los últimos 15, 20 años, que ha sido donde ha agarrado mayor intensidad, ha ido dejando claro que hay espacio para que la regulación mejore. Hoy día estamos regulando la densificación con 3 parámetros grandes, ¿no, verdad?, que es constructibilidad, altura y densidades. Y después hay otros parámetros chicos, rasante, distanciamiento, etcétera, ¿no, verdad? Y creo que esos 3 parámetros son insuficientes para darle mayor calidad. Me parece que hay una tensión, no porque se construyan edificios, sino que porque en alguna zona los edificios no están quedando lo suficientemente bien, lo suficientemente al gusto de la gente. Y ahí hay un equilibrio, ¿no, verdad? Pero me parece que es que tenemos normas demasiado gruesas que dejan, ¿no, verdad?, al libre mercado. Con esas normas el mercado es el que decide, ¿no, verdad?, qué es lo que se hace. Y creo que todos sentimos un poco que hay un espacio para mejorar la normativa, para pasar a instancia, y uno de los objetivos que tenemos en la ADI durante el año 2018 es avanzar en generar propuestas normativas que ayuden a mejorar la regulación. Mayor regulación y mayor autorregulación. Muchas gracias, Mauricio. María Elena, ¿quiere hacer...? Gracias, Eduardo. María Elena Ducci, presidenta de la ONG Ciudad Viva. Bueno, ustedes como ONG y corporación, gracias por la aclaración, Corporación Ciudad Viva, tienen mucho que decir en cuanto a la integración justamente dentro de estos fenómenos que estamos conversando. Hay varias ONGs o fundaciones o distintas organizaciones que han estado mediando últimamente entre desarrolladores y vecinos y grupos. Quiero preguntarte un poco, ¿cómo has visto tú esa participación y qué tan importante, justamente recogiendo lo que se conversaba anteriormente, es que esto parta desde un inicio del proyecto y que no parezca, digamos, una excusa para decir que se trató de hacer algo como llamado participación ciudadana, pero en el fondo fue prácticamente una excusa. ¿Cómo has visto esta tendencia de esta participación ciudadana en proyectos inmobiliarios, tanto a nivel público, pero sobre todo a nivel privado? A ver, primero. Hola, buenas tardes. Primero, quisiera nada más aclarar que el tema de los guetos verticales no fue inventado ahora. Cuando empezaron las torres, con el entonces alcalde Rabiné, se estaban empezando en Estados Unidos a dinamitar los guetos verticales.
se lo planteamos a él y él decía que no, que la familia chilena había cambiado. Ahí también hay un tema que yo creo que como inmobiliarios deberían revisar, porque sí se venden todos los departamentos de un espacio, pero ¿quién los está ocupando? No hay ningún estudio. Yo originalmente, antes, desde la academia, intenté hace unos 10 años hacer un estudio sobre quiénes están ocupando, porque más y más nos estamos encontrando que hay migrantes por colonias que se están tomando edificios en el centro. Y yo por lo menos tengo bastante experiencia latinoamericana y en otros países, y los migrantes llegan siempre a los lugares que los nacionales no quieren. Y primera vez que veo que llegan a edificios nuevos y no hay ningún estudio. Yo creo que sería interesante que ustedes revisaran eso, porque muchos casos, y hemos encontrado, pero creo que no hay datos sobre eso, las personas compran 8 departamentos de un espacio como su seguro de vida, porque con las pensiones que tenemos es la única forma de sobrevivir, y lo dicen así abiertamente. Entonces, no es que la familia chilena, como nos decía el entonces alcalde Rabiné, hubiera disminuido. Yo creo que ahí hay un tema que revisar. Pero yo estaba pensando, aquí suena todo bastante coordinado y yo pensaba que el alcalde Charp iba a dar la nota aguerrida del alcalde, como él se llama, ciudadano, porque hay un tema clarísimo de una guerra, que nadie lo ha dicho aquí así, pero una especie de guerra declarada. Hace poco hubo una reunión de organizaciones ciudadanas contra las inmobiliarias, ¿no? Salió en los diarios, salió como movimiento, como las inmobiliarias, los malos, los dañinos, los que nos destruyen la vida. Algunos alcaldes, como el de aquí, como alguna alcaldesa de Providencia, etcétera, trataron de apoyar lucha ciudadana, y generalmente los alcaldes que los apoyan terminan frustrados, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo y en paralelo, el sector inmobiliario, el sector de construcción está teniendo cada vez pérdidas más grandes por la oposición ciudadana. Esto no lo estoy diciendo yo. Hace principios de año, creo, me invitaron a una reunión de la Cámara chilena y el director de estudios de la Cámara dijo que cada proyecto en Chile se tardaba 7 meses promedio más de lo planeado por la oposición ciudadana. Yo creo que si lo sumamos en lo que significa el país, es como una especie de locura, ¿no? Por otro lado, en paralelo, tenemos movimientos ciudadanos cada vez más empoderados, más fuertes en sus oposiciones, etcétera, cosa que no es, o sea, si uno mira, y yo por mucho tiempo he estudiado los movimientos ciudadanos, ahora estoy dirigiendo una corporación ciudadana, siempre he estado de lejos, pero desde la academia los he estudiado en otros países y aquí, y es un momento de desarrollo. O sea, llega un momento que los ciudadanos ya tienen los conocimientos suficientes para saber lo que no quieren cerca. Y he estado participando o apoyando, observando movimientos ciudadanos de todos los niveles sociales. Y cuando en Vitacura se planteó que iban a hacer edificios de 15 pisos, se organizaron todos los ciudadanos de la misma forma que se estaban organizando en la José María Caro, ¿no? O sea, no tiene que ver con eso, sino con, yo creo, otros temas, ¿no? Esto, por otro lado, los gobiernos tienen sus normas y se restringen a la norma y siguen en eso. Pareciera que estamos en un callejón sin salida, pero yo creo, desde el movimiento ciudadano, no digo, yo no represento y no soy considerada tal vez representativa para muchos líderes ciudadanos que son mucho más agresivos que lo que puedo ser yo, pero yo creo que es importantísimo en este momento de desarrollo del país generar una alianza real, que ustedes todos lo dicen, entre el sector privado y la ciudadanía. Pero, ¿por qué? La ciudadanía hasta ahora lo que hace es oponerse a proyectos que, como ustedes dicen, siguen la ley. Lo que está mal es nuestra norma. No hemos decidido qué ciudades queremos, no hemos discutido eso. Entonces, mientras no tengamos una norma mejor para ver dónde crecen las ciudades, las empresas lógicamente van a hacer lo más alto y lo más chico posible porque es mejor negocio. Es una lógica, ni siquiera es que sean malos o no, es la lógica clara, ¿no? Entonces, mientras no
nos sentemos en una verdadera conversación de qué ciudad queremos, qué alturas queremos, porque la mayor oposición de los grupos ciudadanos es no queremos la altura, no queremos. No es solo eso, hay otros temas, pero muchas ciudades más desarrolladas ya lo han hecho. O sea, en París, cuando quisieron hacer torres de 40 pisos, hicieron un barrio en una zona externa, hicieron un barrio entero así. ¿Por qué no seríamos capaces nosotros de hacer ese tipo de decisiones en todas nuestras ciudades? Esto está pasando no solo en Santiago y en Valparaíso, está pasando en Concepción y en todas las ciudades medias de Santiago. Es el momento de sentarnos. Pero lo que yo oigo aquí, y perdónenme, muchos son colegas y amigos, pero es un lenguaje un poco paternalista. O sea, desde el sector privado, la postura decía, nosotros vamos a proponer un plan de integración. Desde cada uno, yo no sé, y eso yo lo pregunté también en la reunión de la Cámara, ¿cuántos representantes de Movimiento Ciudadano hay en este local? ¿Podría alguien levantar la mano si participa Movimiento Ciudadano? ¿Ven cuántas manos hay? Yo veo 2. Ahí está el Cote, el infaltable Cote, 5. Bueno, ganaron. En la Cámara de la Construcción habían 3 manos, incluyendo la mía. Entonces, estamos en un diálogo que no se oye con el otro. Hay una cosa básica. Entonces, cuando uno llega con estas ideas planteadas, uno dice, ¿por qué están tan enojados los ciudadanos? Porque encuentran que le están tomando el pelo, porque están integrados como a última hora, ¿no? Y esa pelea la hemos tenido muy fuerte, hemos tratado dentro del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, pero no sentimos que hayamos avanzado gran cosa, porque este es un país muy legalista, tiene estructuras muy fijas y es muy difícil cambiarlas. Y yo considero que los mejores aliados ciudadanos en este momento son las empresas, porque ellas son las que están frente al problema económico. Y somos una sociedad que si todos no vamos para arriba, no vamos a ningún lado. Por ahí lo dejamos. Juan Pablo, perdón, ya te voy a dar la palabra, pero quiero preguntarle a Luis Eduardo, ya que se ha tocado un poco el tema de la regulación y del Estado, si nos puedes dar tu percepción desde el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Seamos francos, entonces. Seamos francos. A ver, voy a coincidir con algunas cosas que se han dicho acá, varias de las que dijo María Elena y dijo Pablo. A ver, yo no soy muy creyente en la autorregulación. ¿Por qué? Primero, porque es una cosa como de la buena voluntad de las empresas. Y más aún con lo que ha escrito Mauricio de que es un mercado con pocas barreras de entrada. La verdad que creer en la buena fe de algunos no soluciona el problema de las ciudades porque basta con que otros no la tengan. Entonces yo en los sistemas de autorregulación no creo mucho. Tampoco creo mucho simplemente en la buena voluntad de sentarse a una mesa a conversar, porque son muchas las acciones que ocurren en la ciudad. Por eso, que aunque suene un poco paternalista, puede ser, sí sigo pensando que la planificación urbana y particularmente el diseño urbano, Pablo hablaba de esa escala más intermedia en que uno pasa de lo que decía Mauricio, de la altura, la densidad y pasa un poco a cómo cada edificio o grupo de edificios se integra en un barrio, es una escala que tiene que ver con lo público, ya no tiene que ver con el acuerdo entre los privados o las negociaciones entre municipios o un par de personas en una esquina, tiene que ver con el ámbito de lo público. Y uno de los primeros problemas respecto al tema de la norma, aparte que lo hemos dicho en muchas partes, a pesar de todos los parches y algunos parches re buenos que se han hecho, la Ley General de Urbanismo y Construcciones es del año 76, fue aprobada en dictadura, con ese marco más o menos venimos operando hasta ahora, la hemos ido parchando de a poquitito, a veces con reglamento, incluso esa ley del 76 replica cosas de antes, incluso más antiguas, por lo tanto, como que está llegando un momento de pensar qué tipo de maneras de establecer la planificación urbana, no como esta cosa tecnocrática de los planificadores urbanos, nosotros, no me siento a aquel lado, sino como el instrumento para llegar a acuerdos, sino como el instrumento que convierte en vinculante los acuerdos y no simplemente en la buena voluntad. Y para que eso sea realmente vinculante y para que realmente funcione y recuperemos las confianzas, creo que lo decía Pablo, tenemos que pasar de la mera planificación de la normativa, porque la normativa tiene otro problema. Pablo decía, pongámonos de acuerdo en dónde vamos a densificar. Todos los planes reguladores tienen eso. El problema es que cada cierto rato la gente dice, no, ya no me gustó lo que aprobamos hace 10 años atrás. Entonces, el problema es que los planes reguladores solo norman los máximos y además de eso, solo establecen normas para obtener permisos de construcción. Y por lo tanto, los beneficios de la norma solo quedan de la reja para adentro. De la reja para afuera no pasa nada. Que
Quizás con algo de suerte, vamos a ver cómo opera, de aquí al 2019, la nueva ley de aporte al espacio público podría ayudar que un plan de inversiones vinculado a la densificación permita que la gente empiece a percibir que las plusvalías o los beneficios que gana de la reja para adentro, el que invierte, de alguna manera reditúan en un mejoramiento del contexto. Y eso es algo que podría empezar a recuperar la confianza, pero aún es insuficiente. Y por eso que el debate no solamente ha estado en la participación ciudadana respecto a la planificación, sino en una nueva forma de planificación que incluya la norma, pero también las inversiones en el mejoramiento del espacio público, también las inversiones en transporte. El transporte es el que, cuando uno habla de escasez de suelo, no es la escasez de suelo si el plan regulador tiene más o menos hectáreas, es la escasez de suelo de calidad. Y el suelo de calidad es el que está accesible por transporte público, etc. Y ese es escaso. Y ese puede crecer en la medida que uno en la ciudad invierte más. Si uno tiene más lugares con accesibilidad, más lugares con espacios públicos, mejor diseño urbano, amplifica la cantidad de suelo disponible. No es un tema de cambiar el límite urbano. Por lo tanto, el debate que viene hoy día, el que por lo menos se ha dado en el Consejo, es que aparte de los mecanismos vinculantes de participación, aparte de colocar, yo sigo creyendo que el tema de la densidad es un tema súper metropolitano, porque ocurre solo en áreas metropolitanas, fundamentalmente no en las ciudades chicas, requiere también un cambio fundamental en la planificación urbana, es decir, que la gente empiece a percibir que la norma no solamente se traduce en ponerse de acuerdo dónde se puede y dónde no se puede, sino que cuando uno se pone de acuerdo en dónde se puede, eso beneficia a todos. Y hoy día eso es débil. La percepción de la mayoría es que no siempre se traduce en beneficios para todos. Aparte que la escala del diseño urbano, yo soy un promotor, mi amigo Pablo piensa lo mismo, es una escala importante. También hay una nueva ley que hoy día permite algo que los arquitectos veníamos alegando hace como 20 años, las guías de diseño, de que uno no solo norme, como dice Mauricio, la altura y la densidad, sino también el llamado plan maestro, que se lo vengo escuchando a Pablo Jordán hace como 30 años, se convierte en una manera de establecer un acuerdo previo antes de ir a pedir un permiso de edificación. Por lo tanto, darle validez legal al diseño urbano, darle validez legal a la planificación urbana integrada, es decir, no solamente la norma, permite convertir a la planificación en un mecanismo de consensos y acuerdos en que se convierte en vinculante este trabajo que aquí se plantea como una especie de espacio de conversación. Antes de dar la palabra a nuestro público para un par de preguntas, porque estamos casi en el tiempo, quiero saber, Juan Pablo, si quieres, no te quiero... estamos en tiempo. No, perfecto, sí. Ok, entonces no voy a alcanzar a ofrecerte la palabra. Por favor. ¿Alcanzamos a dejar el micrófono para una pregunta del público? ¿Hay alguien del público que quiera hacer una pregunta? Por favor. Ok. Bueno, una pregunta pequeña y de ahí me pongo a hablar. De aquí, de todos ustedes, me gustaría que levantaran la mano. ¿Quiénes son arquitectos? Ya. De profesión. Ya, ok. Lo que pasa es que me llama mucho la atención de Socobesa, del sector inmobiliario, que nombró que era muy positivo el hiperdenso. De sus palabras lo dejo. Y también no tengo todo muy claro, pero bueno, me llama la atención que no sé si ustedes saben qué es lo que significa ser arquitecto. La palabra arquitecto es el primero en la obra. El primero en la obra. La obra quiere decir el diseño, ¿cierto? La parte urbana, la planificación, y desde ahí comienza todo. También me llama la atención mucho que uno de ustedes, no recuerdo, Luis, me llama la atención que haya dicho que el arquitecto solo diseña. ¿Has diseñado tú últimamente? ¿Los últimos 5 años? Ya. Sí. Ya, lo que pasa es que siento que... no estoy haciendo ninguna pregunta. Quiero como hacer nada.
Lo que pasa es que María Elena, por ejemplo, me hace ver que no estamos bien acompañados los arquitectos en relación a el gobierno y a las empresas. Que las empresas no, que también es, este chico de Socobesa nombró que las empresas, perdón. Sí. No, yo estoy bien. Que el gobierno, los empresarios y la sociedad civil. ¿Y dónde estamos nosotros, los planificadores, los arquitectos? ¿Dónde nos dejan a nosotros? O sea, si muy bien dijo este chico de la inmobiliaria, que no necesariamente son profesionales los que tienen inmobiliarias. Rodrigo, ¿te puedo tomar porque yo creo que ya hiciste un poco Sí. el punto en virtud de apoyarte y contestándote como Gracias. en representación de la Asociación de Oficinas de Arquitectos. Me recuerda a Luis Eduardo, que es un poco el rol que yo tengo acá. Yo creo que los arquitectos son fundamentalmente una profesión de servicio, están orientados a atender las necesidades de la construcción, de la edificación y el desarrollo de las estructuras, de los edificios, de las ciudades y de los procesos y de las políticas públicas y de los planes y de los programas y de los estudios que tengan que ver con hacer todo eso. Por lo tanto, gracias, también a ti. Entonces, es bien importante eso y a ese objeto nos entendemos como profesionales, el patrimonio, la historia, etc. Ahora, yo quisiera aprovechar solamente un segundito, Rodrigo, para hacer una... Yo creo que lo que está en discusión aquí, básicamente, es un tema de confianza, compadre. La verdad de las cosas, si nosotros no logramos restaurar en nuestro país la confianza entre los distintos actores, partir desde lo que decía María Elena, partamos desde un supuesto bien básico. Yo lo quiero hacer bien, no solo por mi interés como diseñador o planificador, no solo por mi interés como alcalde, bienvenido alcalde, no solo como representante de un grupo, lo quiero hacer bien. Y por eso me tengo que dar un tiempo, ¿cierto? Un tiempo de diálogo, un tiempo de construcción colectiva. Pero se requiere que restauremos confianza, en primer lugar. Creo que el nivel de desconfianza que se ha logrado instalar en este último tiempo en la gestión del desarrollo profesional y del desarrollo urbano y arquitectónico es gigantesco. Es una desconfianza brutal, que crea mucho desánimo desde el punto de vista de cómo enfrentar procesos constructivos. Aprovechemos, estamos en un momento bastante interesante en nuestro desarrollo nacional, tenemos elecciones, no quiero hacer ninguna candidatura, créanme, pero de verdad encontremos espacios para volvernos a encontrar y conversar y construir juntos. Primera condición. Y la segunda condición, que es muy importante, es que seamos consecuentes. La verdad las cosas que, lo dice María Elena, dice, el Estado, este es un Estado centralista, un país leguleyo, etc. Por otro lado, tenemos un municipio que dice levantarse, y lo creo, sobre la constitución de un discurso ciudadano. Bueno, ¿dónde se encuentran esos dos? En una mesa, pues. Tienen que encontrarse frente a un proyecto. O sea, si nos contenemos en definir los lugares donde se puedan hacer los proyectos, podremos incorporarle a los proyectos todo lo que aquí se dice, porque aquí se han usado 4 palabras que no son iguales. La municipalidad nos dice, nos gustaría planificar la ciudad. Y yo escuché imaginar la ciudad, diseñar la ciudad, construir la ciudad. O sea, hay varios verbos que ven detrás, porque cuando si nos vamos solo a la planificación, los recursos y las herramientas que hoy día tenemos en la planificación en Chile son sumamente básicos para el nivel de problema, para el nivel de riqueza, para el nivel de propuesta que esta ciudadanía está esperando. No podemos. Cuando los inmobiliarios dicen solo altura, constructibilidad y densidad, bueno, son las que nos queda los chavos y nada más. Cuando queremos, ahora está recuperando la guía de diseño. Entonces, si vamos a imaginar una ciudad en forma conjunta, los que la van a construir, los que la van a pagar, los que la van a usar y los que la van a diseñar, por poner 4 actores básicos, necesitamos reconstruir esa confianza y encontrar esos espacios. Esos espacios son institucionales, son legales, son administrativos y son financieros. Son 4 espacios distintos, pero que tienen que converger sobre la misma mesa. Las lucas importan, también importan las políticas sociales, la integración de los otros, pero encontrémonos y reconstruyamos confianza. Gracias, Pablo. Bueno, cerramos con un fuerte aplauso de este panel.